Si crees en el poder de las revelaciones del Padre Pío, escribe proteger en los comentarios ahora, porque hoy compartiré la advertencia urgente que él dejó sobre la protección espiritual de tu hogar. Antes de que sea demasiado tarde, debes conocer la fórmula sagrada de 3+3, que el propio Padre Pío insistía que toda familia católica debe implementar. Y la mayoría de los católicos lo está haciendo completamente equivocado, sin darse cuenta de que esto anula toda protección. El Padre Pío no fue un santo cualquiera. Este hombre llevó las llagas de Cristo durante 50 años. 50 años de sangrado continuo en las manos, en los pies, en el costado. Las mismas heridas que marcaron el cuerpo de Jesús en la cruz. Médicos de toda Europa examinaron esas heridas, científicos intentaron explicarlas, escépticos buscaron fraude. No encontraron nada más que lo inexplicable. El Padre Pío tenía conexión directa con lo divino y sabía cosas que necesitamos desesperadamente aprender. Realizó miles de milagros documentados. Curaciones instantáneas de cánceres terminales, ciegos que volvieron a ver, paralíticos que se levantaron y caminaron. Pero lo que muchos no saben es que el Padre Pío poseía el don profético. Veía el futuro, percibía la presencia de demonios a kilómetros de distancia y luchó batallas espirituales que dejarían a cualquier exorcista moderno paralizado de terror. Este hombre sabía cómo funciona la guerra espiritual. Y en 2025, sus advertencias nunca han sido tan urgentes. El Padre Pío reveló que existen 3 objetos sagrados que debes colocar en tu casa y 3 artículos que necesitas eliminar inmediatamente. Esta no es una sugerencia casual. Este es un sistema de protección probado a través de décadas de combate espiritual real contra fuerzas que atacan a tu familia en este exacto momento. Y si lo estás haciendo sin saber la secuencia correcta de activación, puedes estar viviendo desprotegido pensando que estás seguro. El primer artículo que el Padre Pío insistía que toda casa católica debe tener es el crucifijo. Este hombre sabía cómo funciona la guerra espiritual, y en 2025 sus advertencias nunca han sido tan urgentes. Pero atención, no cualquier crucifijo. No ese objeto decorativo pequeño escondido en un estante. Estoy hablando del crucifijo correcto, posicionado estratégicamente, activado con las oraciones correctas. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. El crucifijo posee 3 poderes fundamentales que la mayoría de las personas desperdicia por ignorancia. El primer poder del crucifijo es la protección territorial. Cuando Cristo murió en la cruz, derrotó a todos los principados y potestades de las tinieblas. Aquella cruz se transformó en el símbolo de la victoria definitiva sobre Satanás. Al posicionar un crucifijo en tu casa con la intención correcta, estás declarando literalmente un territorio sagrado. Es como clavar la bandera de la victoria de Cristo en el suelo espiritual de tu hogar. Piensa en esto como un embajador en tierra extranjera. Cuando se establece una embajada, ese territorio, aunque geográficamente dentro de otro país, pasa a pertenecer a la nación de la embajada. Las leyes de ese país no se aplican allí dentro. De la misma forma, cuando consagras tu casa con el crucifijo, estás declarando: este territorio pertenece a Cristo. Las leyes del reino de las tinieblas no tienen autoridad aquí. Los demonios no pueden permanecer donde la cruz es honrada. La repulsión es absoluta. El segundo poder es rememoración continua del sacrificio. Cada vez que pasas por el crucifijo y haces la señal de la cruz, cada vez que miras esa imagen y susurras una oración de gratitud, estás reactivando la gracia del Calvario en tu vida. El sacrificio de Cristo no es un evento histórico muerto. Es una realidad viva que se manifiesta a través de tu fe y recuerdo continuo. El Padre Pío decía que el crucifijo es como un portal abierto hacia la gracia del Calvario. Cada vez que lo honras, la gracia fluye hacia el interior de tu casa. Es como una fuente que nunca se seca. No necesitas ganar esa gracia de nuevo. Solo necesitas abrir el grifo.
El tercer poder es el quebrantamiento de maldiciones generacionales. Muchas familias cargan patrones de sufrimiento que se repiten generación tras generación. Vicios, enfermedades, separaciones, fracasos financieros. Patrones que parecen perseguir a las familias como si estuvieran malditas. Y muchas veces lo están. Pero la cruz de Cristo tiene autoridad suprema sobre toda maldición. Cuando consagras tu casa al crucifijo, estás proclamando: aquí se detiene, aquí se rompe esta cadena. Aquí la sangre de Jesús establece un nuevo linaje de bendición. Es como cortar las raíces de un árbol venenoso que ha estado envenenando a tu familia durante generaciones. El árbol podrá seguir siendo visible por un tiempo, pero sin raíces, inevitablemente se marchita y muere. Pero ahora viene la parte crítica donde la mayoría se equivoca. La ubicación del crucifijo importa más de lo que puedes imaginar. El Padre Pío recomendaba colocarlo encima de la puerta de entrada principal, mirando hacia afuera. ¿Por qué? Porque la puerta es el portal de acceso, el punto donde las energías espirituales entran y salen. Al colocar el crucifijo sobre la puerta mirando hacia afuera, estás declarando que todo lo que intente entrar en tu casa debe pasar primero por la aprobación de Cristo crucificado. Es literalmente un guardián espiritual en la entrada de tu territorio. Y aquí está el ritual de activación que el Padre Pío enseñaba. No basta con colgar el crucifijo en la pared. Necesitas consagrarlo. Toma agua bendita, si es posible bendecida por un sacerdote. Rocía el crucifijo mientras oras. Señor Jesucristo, por tu santísimo sacrificio en la cruz, consagro este objeto sagrado como escudo de protección sobre esta casa. Que tu preciosa sangre cubra cada habitación, cada persona que aquí habita. Que ningún mal atraviese este portal, sin ser destruido por el poder de tu cruz victoriosa. Amén. Haces la señal de la cruz 3 veces ante el crucifijo. Este es el sello de activación. Muchos cometen el error de tratar el crucifijo como decoración. Lo dejan acumular polvo, nunca hacen oración ante él, nunca reconocen su presencia. Esto es como tener una espada poderosa guardada en un armario oxidándose. El crucifijo necesita ser honrado, necesita ser reconocido, necesita ser activado por tu fe continua. El segundo objeto sagrado en el que el Padre Pío insistía es el agua bendita. Y no estoy hablando de tener un frasquito escondido en el armario. Estoy hablando de tener agua bendita disponible y usarla regularmente como arma de guerra espiritual. El Padre Pío usaba agua bendita todos los días. Él rociaba las habitaciones de su celda, se santiguaba al despertar y al dormir. La usaba durante oraciones de batalla espiritual. Él solía decir que el agua bendita es como munición en el combate espiritual invisible. El agua bendita lleva poder sacramental. Cuando el sacerdote bendice el agua, está invocando al Espíritu Santo para saturar ese elemento con gracia divina. No es agua común, es agua transfigurada por el poder de Dios. Y cuando usas agua bendita en tu casa, estás literalmente saturando el ambiente con presencia divina. Piensa en cómo funciona el perfume. Rocías algunas gotas en una sala y la fragancia se esparce, transformando completamente la atmósfera del ambiente. El agua bendita hace lo mismo en el plano espiritual. Es una fragancia celestial que los demonios no soportan. El Padre Pío recomendaba el siguiente ritual diario. Cada mañana, al despertar, tomar el recipiente de agua bendita y hacer aspersión por la casa. Pasas por las habitaciones principales, rociando pequeñas gotas de agua bendita mientras oras. Por esta agua bendecida, que el Espíritu Santo purifique este hogar, que toda presencia maligna sea expulsada, que toda influencia negativa sea disuelta. Que esta casa sea templo del Dios vivo. Leetes. Mientras haces esto, estás creando una barrera espiritual invisible. Es como un campo de fuerza que repele las tinieblas. Guarda el agua bendita en un lugar respetuoso, preferiblemente cerca del crucifijo o en una mesita de oración. Usa un recipiente bonito que demuestre reverencia. No dejes que el agua bendita se acabe.
Siempre que esté terminando, se consigue más en la iglesia. Mantén este suministro activo porque estás en guerra espiritual continua. Días sin agua bendita son días de defensa debilitada. Muchas personas notan cambios impresionantes cuando comienzan a usar agua bendita regularmente. Ambientes cargados se vuelven ligeros. Las pesadillas nocturnas cesan. Las discusiones familiares disminuyen. No es coincidencia. Es el poder sacramental operando. El Padre Pío decía que el agua bendita es uno de los sacramentales más subestimados de la Iglesia, pero uno de los más poderosos cuando se usa con fe genuina. El tercer objeto sagrado que completa el sistema de protección es la imagen de Nuestra Señora. El Padre Pío tenía devoción profundísima a la Virgen María. Él decía que María es terror de los demonios. Donde ella es honrada, el infierno retrocede. Y tener una imagen de Nuestra Señora en tu casa no es opcional en la visión del Padre Pío. Es esencial. Es como tener a la Reina del Cielo como protectora celestial y guardiana oficial de tu hogar. La imagen de Nuestra Señora funciona como ancla de la presencia materna de Dios. Cuando colocas esta imagen en un lugar de honor en tu casa, estás invitando a María para ser madre espiritual de ese hogar. Y ella acepta esa invitación. Ella asume protección especial sobre las familias que la honran. El Padre Pío fue testigo de innumerables casos de familias que escaparon de tragedias porque tenían devoción genuina a Nuestra Señora. La colocación ideal, según el Padre Pío, es en una sala central de la casa donde la familia se reúne. Puede ser en la sala de estar, en el comedor, en el pasillo principal. Lo importante es que sea visible, que todos pasen por ahí diariamente. No escondas a Nuestra Señora en una habitación olvidada. Ella necesita estar presente en la vida diaria de la familia. Y aquí está el ritual de consagración familiar que el Padre Pío enseñaba. Reúne a toda la familia ante la imagen de Nuestra Señora. Hagan juntos esta oración de consagración. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos consagramos enteramente a ti. Confiamos a ti esta casa, esta familia, cada persona aquí presente. Protégenos de todo mal, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, cúbrenos con tu manto sagrado. Que esta casa esté bajo tu mirada materna eternamente protegida. Amén. Hagan esto en un momento solemne, con velas encendidas si es posible. Este es el acto de entronización de Nuestra Señora como Reina del hogar. Después de esta consagración, mantengan el hábito de rezar un Ave María siempre que pasen por la imagen. Solo un segundo, un saludo rápido, una mirada de reconocimiento. Esta práctica continua mantiene la consagración viva. Es como renovar votos diariamente. Y el Padre Pío prometía que las familias que hacen esto nunca quedan desamparadas. Los tres objetos ahora están colocados. El crucifijo guardando la entrada, el agua bendita purificando el ambiente, Nuestra Señora protegiendo a la familia. Este es el sistema de protección triple que el Padre Pío probó en décadas de guerra espiritual. Cuando estos tres elementos trabajan juntos, tu casa se convierte en fortaleza prácticamente inexpugnable en el plano espiritual. Es como tres capas de blindaje sagrado. Los ataques externos se chocan contra este escudo y se disipan. Pero esta protección espiritual tiene un lado que muchos pasan por alto. Como advertía Padre Pío, de nada sirve llenar tu casa de bendiciones si mantienes objetos que están abriendo puertas para ataques espirituales. La protección verdadera significa dos cosas fundamentales: lo que introduces y lo que eliminas. Imagina que estás intentando llenar un cubo con agua limpia. Viertes litros y litros, pero el cubo nunca se llena. ¿Por qué? Porque tiene un agujero en el fondo. Pones agua bendita, pones rosario, pones crucifijo. Pero hay cosas dentro de tu casa que están drenando toda esa protección, creando agujeros en tu armadura espiritual. Y muchos de esos objetos ni imaginas que son peligrosos. Están ahí pareciendo inofensivos. Pero según los exorcistas, funcionan como antenas espirituales.
llamando exactamente aquello que estás intentando alejar. Y Padre Pío fue enfático sobre esto. Él dijo que existen 3 artículos que debes eliminar inmediatamente de tu casa. Objetos que la mayoría de las personas tiene sin percibir el peligro. Objetos que están funcionando como imanes para ataques espirituales. Con su visión espiritual aguda, Padre Pío podía ver las corrientes espirituales que esos objetos creaban. Él veía demonios literalmente aglomerándose alrededor de ciertas cosas dentro de las casas. El tercer artículo puede impactarte. Es algo que muchas familias católicas tienen en casa pensando que no hay ningún problema. Pero Padre Pío y otros exorcistas advertían que ese objeto específico es una de las mayores puertas de entrada para ataques espirituales. Vamos a comenzar. Primer objeto que necesita salir: cualquier artículo relacionado con creencias que no sean católicas. Estatuas de Buda, imágenes de divinidades orientales, símbolos de otras religiones, objetos de Umbanda, Candomblé, esoterismo, libros de astrología, tarot, horóscopo, todo eso. Y sé que mucha gente va a decir: pero es solo decoración, es solo cultura, no tiene nada de malo. Mira, tú puedes pensar que no hay problema, pero los exorcistas que lidian diariamente con casos de posesión van a decirte algo completamente diferente. Padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano durante más de 30 años, afirmaba categóricamente: esos objetos no son neutros. Ellos llevan una carga espiritual. Y esa carga abre puertas. Porque esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Cuando tienes en tu casa un objeto que representa otra fuerza espiritual que no sea Dios, estás haciendo una invitación. Estás señalizando: aquí esta presencia es bienvenida. Y ahí no importa cuántos crucifijos tengas. Estás literalmente dividiendo tu casa. Es como tener 2 banderas izadas en el mismo territorio. Una bandera del ejército aliado, otra del ejército enemigo. Eso no es protección, es confusión. Y confusión espiritual es terreno fértil para ataques demoníacos. Padre Amort contaba que en decenas de casos de posesión que él investigó, la persona tenía en casa exactamente ese tipo de mezcla. Crucifijo en la pared, pero también una estatua de Buda en el dormitorio. Rosario en el cajón, pero también piedras energéticas en la sala. Y ahí la protección católica no funciona plenamente, porque la casa no está consagrada solo a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Retira esos objetos inmediatamente, y no basta tirarlos en la basura común. Los exorcistas recomiendan: quémalos si es posible, o rómpelos y entiérralos, porque esos objetos no deben pasar a otras manos. No quieres que otra persona sea afectada. Y después de eliminarlos, reza el rosario en la habitación donde estaba el objeto. Pide a San Miguel Arcángel que purifique ese espacio, y entonces coloca ahí un objeto católico. Reemplaza la estatua de Buda por una imagen de Nuestra Señora. Cambia las piedras energéticas por agua bendita. Carmen, 34 años, profesora de Barcelona, hizo exactamente eso. Ella tenía una colección de cristales que una amiga esotérica le había dado como regalo. Le parecía bonito, los dejaba en el estante. Pero después de que aprendió sobre las advertencias de Padre Pío, sintió en su corazón que necesitaba eliminarlos. Rompió todos los cristales y los enterró en el jardín. Colocó en su lugar una imagen de la Virgen del Pilar. Ella cuenta que fue como si una niebla saliera de la casa. Las discusiones que ocurrían frecuentemente en esa habitación simplemente se detuvieron. La energía cambió completamente. Ahora, segundo objeto que necesita salir, y muchas personas lo tienen y ni siquiera sospechan el peligro. Objetos provenientes de lugares espiritualmente contaminados. Recuerdos de templos paganos, máscaras tribales traídas de viajes lejanos, antigüedades adquiridas en mercadillos sin conocer su verdadero origen. Incluso muebles y prendas de segunda mano o donaciones de procedencia desconocida. Porque todos estos objetos pueden transportar una carga espiritual ajena que no te pertenece. Y aquí está lo que los exorcistas explican. Los objetos absorben energía espiritual. Si ese objeto fue usado en rituales,
si estuvo expuesto en templos paganos, si perteneció a alguien que estaba bajo ataque demoníaco o practicaba ocultismo. Carga eso. Es como una esponja que absorbe líquido. Si sumerges una esponja en agua sucia y luego la traes dentro de tu casa, estás trayendo la suciedad junto. Los objetos funcionan de la misma forma en el plano espiritual. Absorben la atmósfera del lugar de donde vinieron. Y cuando los traes a casa, esa contaminación viene junto. Padre Pío advertía sobre esto de forma muy directa. Y muchas veces estos objetos funcionan como caballos de Troya. Te parece bonito, decorativo, interesante. Lo llevas a casa y sin darte cuenta, trajiste junto una puerta de entrada para influencias que van a corroer tu paz. Hubo un caso famoso, documentado por exorcistas en Italia. Una familia comenzó a tener ataques nocturnos, pesadillas, apariciones. Llamaron al padre. Él bendijo la casa, rezó todo, pero los ataques continuaban, hasta que el exorcista pidió examinar todos los objetos de la casa y encontró una máscara africana que el padre había comprado en un viaje. Aquella máscara había sido usada en rituales de posesión. El exorcista mandó quemarla inmediatamente. Y esa misma noche los ataques cesaron completamente. Entonces, ¿cómo haces para identificar estos objetos? Presta atención a 3 cosas. Primero, ¿sientes incomodidad cerca de ese objeto? ¿Algo que no puedes explicar pero molesta? Segundo, desde que ese objeto entró en tu casa, ¿notaste cambios negativos? ¿Peleas, insomnio, sensación de peso? Tercero, ¿sabes el origen de ese objeto? ¿Vino de un lugar espiritualmente dudoso? Si la respuesta es sí para cualquiera de estas preguntas, es mejor deshacerse. Y el proceso es el mismo. No dones, no vendas, destruye, quema o rompe y entierra. Y después purifica el espacio con agua bendita y oración. Consagra nuevamente esa habitación a Dios. Y ahora llegamos al tercer objeto. Y este, te advertí, puede chocarte, porque es algo que está en miles de hogares católicos. La gente piensa que no hay problema. Algunos incluso piensan que es neutro o hasta positivo. Pero Padre Pío y muchos exorcistas advertían: este objeto es una de las mayores trampas espirituales de la modernidad. Televisores y dispositivos electrónicos en el dormitorio, principalmente en el dormitorio de los niños. Calma. Antes de que pienses esto es exagerado, déjame explicar el razonamiento espiritual detrás de esta recomendación. Padre Pío vivió en una época donde la televisión todavía era una novedad, pero él ya advertía sobre el peligro de traer hacia dentro del santuario del descanso, hacia dentro del lugar donde duermes y donde tu alma está más vulnerable, una ventana hacia el mundo. Porque eso es lo que representa la televisión, una ventana abierta al mundo. Y según los exorcistas modernos, esa ventana permanece abierta 24 horas. Incluso cuando está apagada, ese objeto sigue siendo un portal simbólico. Piensa en tu dormitorio como un templo personal, un santuario de descanso, oración e intimidad con Dios. Ahora imagina que colocas una ventana gigante en ese templo que da directamente a una plaza llena de gente, ruido, caos. Incluso si cierras las cortinas por la noche, la ventana aún está ahí. Todavía conecta tu santuario al caos exterior. Eso es lo que los dispositivos electrónicos hacen. Dividen la energía espiritual de tu espacio sagrado. Y no es solo la televisión. Celulares al lado de la cama, tabletas, computadoras. Todo esto trae la misma contaminación espiritual. Porque al despertar, lo primero que recibes no es la paz de un crucifijo o la imagen de Nuestra Señora, sino una pantalla fría. Y al dormir, tu última conexión es también con una pantalla. ¿Dónde queda el espacio para Dios en esta rutina? Los exorcistas modernos relatan que en casos de ataques nocturnos, de pesadillas recurrentes, de insomnio espiritual, una de las primeras cosas que mandan hacer es: remueve la televisión del dormitorio. Y los resultados son impresionantes. Personas que sufrían años con terror nocturno, después de simplemente sacar la TV del dormitorio y colocar un crucifijo iluminado, relatan paz inmediata. Porque el dormitorio necesita ser un santuario.
un lugar consagrado al descanso, a la intimidad con Dios, a la protección. Y cuando llenas ese espacio con dispositivos que te conectan al caos del mundo, estás debilitando la protección espiritual. Es como dejar la puerta entreabierta. Y los demonios adoran las puertas entreabiertas. Entonces, ¿qué hacer? Retira la televisión del dormitorio, colócala en la sala. Y en el dormitorio coloca un crucifijo iluminado, una imagen de Nuestra Señora, un rosario. Transforma ese espacio en un verdadero santuario. Y si usas el celular como despertador, compra un despertador común. Deja el celular fuera del dormitorio durante la noche. Miguel, 42 años, padre de familia de Valencia, hizo eso. Tenía la costumbre de dormir viendo televisión. Se despertaba en medio de la noche y ahí estaba la TV encendida, pasando cualquier cosa. Vivía cansado, irritado, con pesadillas. Hasta que en un retiro espiritual, el padre le preguntó exactamente sobre eso. Miguel decidió experimentar. Sacó la TV del dormitorio. Colocó un crucifijo grande en la pared frente a la cama. En una semana cuenta que el sueño cambió completamente. Por primera vez en años, se despertaba descansado. La paz volvió. Y ahora conoces la fórmula completa. Los 3 objetos para colocar: un crucifijo, agua bendita, una imagen de Nuestra Señora. Los 3 objetos para remover: artículos de otras creencias, objetos de origen dudoso, dispositivos electrónicos en el dormitorio. 3 más 3. La protección, según Padre Pío. Añadir y quitar. Esta es la fortaleza espiritual completa. Cuando aplicas ambos aspectos de esta fórmula, estás creando un escudo espiritual. Es como declarar: mi casa está bajo el gobierno de Dios. Aquí solo entra la protección divina. De esta manera cierras las brechas, taponas los agujeros, y la protección funciona a plena potencia. Pero hay una cosa que Padre Pío decía que nunca puedes olvidar. Y esta es la parte que mucha gente descuida. Puedes tener todos los objetos correctos. Puedes haber removido todo lo que es peligroso. Pero si no haces esta última cosa, nada de esto funcionará plenamente. Porque la protección espiritual no es automática. Necesita ser activada diariamente. Existe un ritual diario, una práctica que Padre Pío insistía que toda familia católica debería hacer, sin excepción, sin saltarse ni un solo día. Y él garantizaba: quien hace esto todos los días mantiene la protección viva. Quien la descuida deja la puerta abierta nuevamente. Y es sobre esta práctica diaria, este ritual poderoso que Padre Pío consideraba innegociable, de lo que vamos a hablar ahora. Porque sin ella los objetos solos no te van a proteger completamente. Necesitas activar la protección, y existe una forma exacta de hacerlo. Ahora entiendes la fórmula de 3 más 3. 3 objetos que protegen cuando se colocan con fe. 3 prácticas esenciales para evitar que pierdan el poder. Pero existe algo que Padre Pío guardó como el secreto más importante de todos. Una práctica final absolutamente innegociable. Una práctica que él mismo realizaba todos los días, sin excepción. Porque mira, tener los objetos sagrados es fundamental. Saber dónde colocarlos es crucial. Pero los objetos son herramientas. Y las herramientas solo funcionan cuando sabes usarlas. Lo que Padre Pío enseñó es que el ritual diario es lo que activa verdaderamente el poder de protección. Sin este ritual, solo tienes objetos. Con este ritual, tienes una fortaleza espiritual. Padre Pío decía que la protección no es automática. Necesita ser renovada. Necesita mantenerse viva a través de la oración y la devoción constantes. Y él desarrolló un ritual específico que exorcistas reconocidos confirman ser una de las prácticas más poderosas contra ataques espirituales. Entonces, ¿cuál es ese ritual diario que Padre Pío nunca descuidaba? Todas las mañanas, inmediatamente después de despertar, Padre Pío hacía la siguiente secuencia. Primero, tocaba físicamente cada uno de los 3 objetos sagrados en su casa. El crucifijo en la entrada, el agua bendita al lado de la cama, la medalla de San Benito que siempre llevaba consigo. No solo miraba, tocaba. El contacto físico, según él, renovaba la conexión espiritual.
Mientras tocaba cada objeto, Padre Pío pronunciaba una oración específica. Para el crucifijo decía: Señor Jesucristo, que por tu cruz redimiste al mundo, protege esta casa de todo mal y de toda influencia demoníaca. Para el agua bendita, por el agua sagrada que fue bendecida en tu nombre, purifica este hogar y aleja toda oscuridad. Para la medalla de San Benito, protector contra los poderes de las tinieblas, intercede por esta familia y manténnos bajo tu custodia. 3 objetos, 3 oraciones específicas, todas las mañanas, sin excepción. Pero Padre Pío iba más allá. Después de esta secuencia, rociaba agua bendita en cada habitación de la casa, haciendo la señal de la cruz. No era necesario mojar todo, solo unas gotas en forma de cruz, mientras mentalizaba la presencia de Cristo, expulsando cualquier presencia maligna de ese espacio. Y la parte más poderosa, Padre Pío terminaba el ritual con una consagración verbal de la casa. Decía en voz alta: consagro esta casa al Sagrado Corazón de Jesús, que ninguna fuerza de las tinieblas pueda entrar aquí, que solo la luz de Cristo reine en este hogar. Amén. Este ritual completo tomaba menos de 5 minutos. 5 minutos que Padre Pío consideraba más importantes que cualquier otra actividad matinal, porque esos 5 minutos creaban una barrera espiritual que duraba todo el día. ¿Y por qué funciona esto? ¿Por qué este ritual diario es tan crucial? Porque las fuerzas demoníacas prueban constantemente tus defensas. Buscan brechas, buscan momentos de negligencia. Es como un ladrón que estudia meticulosamente su objetivo. No ataca en la primera oportunidad, sino que observa. Analiza patrones. Detecta cuándo las luces se apagan, cuándo los habitantes se ausentan, en qué momentos la casa se vuelve vulnerable. Espiritualmente, las fuerzas oscuras operan de manera similar. Al renovar tu protección diariamente, cierras esas brechas. Demuestras una disciplina espiritual inquebrantable. Y las fuerzas del mal retroceden ante esta disciplina, pues revela una fe genuina y profunda. El exorcista Padre Gabriel Amorth, que trabajó personalmente con Padre Pío, confirmó que las familias que siguen este ritual diario reportan caídas dramáticas en ataques espirituales, pesadillas y atmósferas opresivas en casa. No es superstición, es guerra espiritual estratégica. Ahora déjame compartir contigo un testimonio poderoso que ilustra exactamente lo que sucede cuando una familia implementa toda esta fórmula de protección. Rosa, una mujer de 42 años de Madrid, me escribió hace unos meses compartiendo su calvario. Ella y su esposo llevaban años sufriendo dificultades inexplicables, problemas económicos persistentes a pesar de trabajar ambos, discusiones constantes sin razón aparente. Sus hijos padecían pesadillas casi todas las noches. La vivienda mantenía una atmósfera opresiva, especialmente tras la caída del sol. Rosa era católica, pero nunca había oído hablar sobre protección espiritual de la forma como Padre Pío enseñaba. Tenía un crucifijo pequeño colgado en la sala, pero estaba ahí más como decoración que como instrumento de fe. Cuando ella descubrió las enseñanzas del Padre Pío sobre protección espiritual, decidió implementarlo todo. Compró un crucifijo bendecido más grande y lo colocó justo encima de la puerta de entrada. Puso agua bendita en pequeños recipientes al lado de cada cama. Adquirió medallas de San Benito para que toda la familia las usara diariamente. Y lo más importante, ella comenzó el ritual matutino que el Padre Pío practicaba. Rosa me contó que en la primera semana el cambio fue sutil pero perceptible. Las discusiones disminuyeron. La atmósfera de la casa parecía más ligera, pero fue en la segunda semana cuando algo extraordinario sucedió. Una noche el hijo menor de Rosa, de apenas 7 años, despertó gritando. Ella corrió a su habitación y lo encontró en estado de pánico, asegurando que había visto una figura sombría en la esquina del dormitorio. Rosa, por primera vez, supo con total claridad qué debía hacer. Tomó el agua bendita que mantenía al lado de la cama del niño, roció toda la habitación haciendo la señal de la cruz y rezó la oración de protección que el Padre Pío usaba.
Entonces, sosteniendo al hijo en sus brazos, pidió la intercesión del Padre Pío, diciendo: Padre Pío, protege a mi hijo de esta opresión. Aleja toda presencia maligna de esta habitación en el nombre de Jesucristo. En ese exacto momento, Rosa dijo que sintió un cambio físico en el aire. La temperatura de la habitación, que estaba helada, volvió a la normalidad. Y su hijo, que segundos antes estaba aterrorizado, de repente se calmó. Él la miró y dijo algo que la dejó con escalofríos. «Mamá, el hombre de barba mandó a la cosa fea que se fuera». Rosa no le había mostrado ninguna foto del Padre Pío al niño, pero la descripción era inconfundible. El Padre Pío había aparecido espiritualmente y protegido al niño. Desde aquella noche, ninguno de los hijos de Rosa tuvo más pesadillas. Las dificultades financieras comenzaron a resolverse de formas inesperadas. El matrimonio mejoró dramáticamente. Y la casa, que antes tenía una atmósfera pesada, ahora es un lugar de paz. ¿Qué cambió? Rosa implementó la fórmula completa del Padre Pío: 3 objetos colocados estratégicamente, 3 prácticas para mantener el poder activo y el ritual diario de renovación de la protección. Esta no es una historia aislada. Miles de familias católicas alrededor del mundo experimentan transformaciones similares cuando aplican estos principios con fe genuina. Entonces, vamos a recapitular el sistema completo de protección que el Padre Pío diseñó para ti. Primero, los 3 objetos esenciales. Crucifijo bendecido en la entrada principal. Agua bendita cerca de los lugares de descanso. Medalla de San Benito portada diariamente. Estos son tus instrumentos de defensa espiritual. Segundo, las 3 prácticas fundamentales para evitar que pierdan poder. Nunca coloques objetos sagrados en el suelo. Nunca uses objetos bendecidos como decoración sin intención de fe. Nunca permitas que queden cubiertos de suciedad o negligencia. Tercero, el ritual diario del Padre Pío. Todas las mañanas, toca cada objeto sagrado mientras rezas las oraciones específicas. Rocía agua bendita por la casa, haciendo la señal de la cruz. Consagra verbalmente tu casa al Sagrado Corazón de Jesús. Esto no es solo una lista de prácticas religiosas. Esta es la fortaleza espiritual que el Padre Pío diseñó específicamente para proteger familias católicas contra la intensificación de la guerra espiritual que estamos viviendo. Y esta intensificación es real. Exorcistas alrededor del mundo reportan un aumento dramático en casos de opresión demoníaca. El Vaticano está entrenando más exorcistas que nunca en la historia de la Iglesia. Los ataques espirituales no están disminuyendo, están aumentando. Por eso la protección no es opcional, es esencial. Y tú ahora posees el conocimiento que la mayoría de los católicos nunca aprende. Tienes acceso al sistema completo que uno de los santos más poderosos de la Iglesia Católica usaba y enseñaba. Ahora posees algo que la mayoría de los católicos nunca tendrá: el conocimiento exacto que el Padre Pío usaba para transformar casas comunes en fortalezas espirituales. La fórmula completa: 3 objetos sagrados, 3 portales cerrados, el ritual diario de activación. Este es el escudo triple que mantuvo al Padre Pío protegido durante 50 años de batalla espiritual directa contra principados de las tinieblas. Pero conocimiento sin acción es solo información. Y la información no protege a nadie. Implementa esto hoy, no mañana. Hoy. Porque cada noche que tu casa permanece sin esta protección activa es una noche de vulnerabilidad innecesaria. La bondad no es suficiente contra fuerzas demoníacas. Las buenas intenciones no cierran brechas espirituales. Necesitas protección intencional, estructurada y renovada diariamente. Text. La seguridad espiritual de tu familia no depende de la suerte o de la esperanza pasiva. Depende de las decisiones que tomas ahora y de las prácticas que mantienes todos los días. Enséñale esto a tus hijos. Muéstrales dónde está el crucifijo y por qué. Enséñales a usar agua bendita con reverencia. Haz del ritual matutino un hábito familiar, porque estás construyendo no solo protección para hoy,
Estás creando un linaje de fe activa que protegerá generaciones futuras de tu familia. El Padre Pío no enseñó estas cosas por casualidad. No insistió en esta fórmula porque era tradicional o hermosa. Insistió porque sabía. Él veía lo que venía. Percibía la intensificación de la guerra espiritual que alcanzaría su apogeo justamente ahora, en los últimos tiempos, y dejó estas instrucciones como legado de protección para las familias que tendrían el coraje de aplicarlas con fe genuina. Y en el próximo video revelaré la advertencia más estremecedora que el Padre Pío dejó sobre lo que sucede con católicos que descuidan la protección espiritual. Es un mensaje que muy pocos sacerdotes se atreven a compartir, pero que necesitas conocer. Si este conocimiento transformó la forma en que ves la protección espiritual de tu hogar, hay otras familias católicas que necesitan escuchar esto. Comparte este video, no como propaganda, sino como acto de caridad espiritual. Porque cuantas más familias implementen el sistema del Padre Pío, más fuerte se vuelve nuestra comunidad católica contra las embestidas coordinadas del enemigo. Protección compartida es protección multiplicada. Juntos somos más fuertes. Y si quieres seguir aprendiendo las revelaciones que el Padre Pío dejó específicamente para nuestro tiempo, suscríbete al canal. Porque en el próximo video voy a revelar la advertencia más perturbadora que dejó sobre lo que sucede espiritualmente con los católicos que descuidan estas prácticas de protección. Es un mensaje que pocos sacerdotes tienen el valor de compartir abiertamente, pero que puede literalmente liberar almas del tormento espiritual. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo inmediatamente. Detén este video por un momento. Mira alrededor de tu casa. ¿Tienes un crucifijo en la entrada? ¿Tienes agua bendita disponible? ¿Honras a Nuestra Señora con una imagen visible? Si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas, sabes exactamente lo que necesitas hacer hoy. No es coincidencia que hayas visto este video ahora. Es la intercesión del Padre Pío guiándote hacia la protección que tu familia necesita. Que el Padre Pío interceda por ti y por tu familia en este exacto momento. Que tu hogar se transforme en fortaleza espiritual bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, reine permanentemente en tu hogar. Y que el escudo triple de protección que aprendiste hoy aleje toda oscuridad que intente atravesar el umbral de tu vida. Con la orientación del Padre Pío, tu casa ahora tiene el proyecto completo de fortificación espiritual. Mantén la fe, mantén la práctica diaria y permanece protegido bajo el manto poderoso de la intercesión de los santos que lucharon las mismas batallas que tú enfrentas ahora.